La siguiente charla será impartida por la autora Miriam Juárez. Me mantengo activa en la Asociación Americana de Bancos de Sangre, en el grupo Iberoamericano de Medicina Transfusional, que es el que intenta ser tan grande como la Asociación Americana de Bancos de Sangre, pero a nivel latinoamericano. Me dieron este tema, un tema interesante, y cada vez más controvertido. Están publicando rápidamente porque hemos estado discutiendo desde el principio sobre el uso de diferentes sustancias, medicamentos, incluso hasta medicina alternativa para el uso para mejorar a los pacientes que han muerto con una rapidez que puede ser espeluznante, ¿no? De hecho, hay personas que tienen mucho temor. Hemos tenido la suerte en nuestro país de que aparentemente las cosas van despacio y digo aparentemente porque es la información que tenemos. Pero hasta donde yo sé, nuestros intensivos no se han llenado de personas con esta infección. Así es de que el uso del plasma convaleciente no es algo nuevo, es algo que si uno revisa en los libros de historia, ya en 1880 se usó contra la difteria. Ya, de aquí se hicieron ya la experimentación con ratones con este tipo de infección y les pusieron plasma y curiosamente los ratones mejoraron. Y así empezaron a tratar a las personas con este tipo de pandemia, ¿no? Desde entonces se ha usado de forma experimental en epidemias como la influenza española H1N1, la influencia aviaria H5N1, la fiebre hemorrágica de Argentina, el síndrome respiratorio del Medio Oeste, el MERS, y el ébola. Tal vez en ébola fue donde no se tuvo tanto éxito, pero de todas estas experiencias lo que se ha planteado es que el plasma convaleciente neutraliza al patógeno, puede proveer inmunomodulación pasiva y es capaz de controlar la cascada inflamatoria, lo cual, pues en este caso del COVID es muy importante, ya que nos han hablado de la tormenta de citoquinas, que es un proceso de hiperinflamación, que es lo que al final termina dañando al pulmón y ocasionando probablemente la muerte del paciente. Estudios, no podemos hablar como estudios, sino más bien reportes. Yo puse aquí unos cuantos de años anteriores. Si ustedes ven, en el 2003 en China ya hicieron un reporte de 40 personas. No se supo qué dosis de plasma le pusieron, pero el resultado que era evitar la mortalidad y ellos tuvieron 0% de mortalidad. De tal manera de que ya tenían esa experiencia. Los demás estudios son igualmente pequeños, ¿no? Estudios en Taiwán de 3 pacientes con dosis desconocida aplicado en el día 11. Los resultados que esperaban era mejorar la mortalidad, disminuir la carga viral, y ellos encontraron el 0% de mortalidad. En Corea del Sur, en el 2018, más cercanamente, 3 pacientes incluidos, y aquí buscaban bajar el título de anticuerpos y la mortalidad fue del 0%. Y más recientemente, ya en este año, que los reportes son de China, que es donde inició todo este problema, ustedes pueden ver que siguen siendo reportes pequeños, 4 casos, 8 casos, de 19 casos que podría pues ser de alguna manera útil para tener un criterio, y el último de 6 casos. De tal manera de que lo que están haciendo es reportando su experiencia y lo que logran observar, porque no logran juntar, o pienso yo, no logran organizarse en un solo estudio donde puedan colocar a todos los pacientes para hacer un proyecto más controlado, pero curiosamente la mortalidad sigue siendo 0%. Entonces, la pregunta que yo me haría sería, ¿y por qué entonces no han estado usando plasma
en lugar de estar utilizando todo este tipo de medicamentos que es muy interesante, pero que nos han dejado con la idea de que no son totalmente útiles, ¿no? Eh, con el debido respeto para mis colegas infectólogas, yo sé que hacen siempre su mejor esfuerzo. Eh, la doctora Laila Bock me va a jalar las orejas, pero con estos reportes, pues ya deberían de haber empezado a ensayar este tipo de terapéutica. Eh, este reporte nos llegó esta semana de Italia. Ustedes saben que Italia fue uno de los países más afectados y es un reporte de prensa, ¿no? Y el título dice: la experiencia con plasma hiperinmune para pacientes COVID ha dado resultados importantes y puede ser adoptado para Lombardía y el resto del país. Y no es un estudio grande. 46 pacientes fueron incluidos en Pavia y en Mantua. Se inició el 17 de marzo y el objetivo era reducir la mortalidad. La dosis administrada tampoco fue grande, ¿no? Se puso cuando el paciente iba a entrar a ventilación asistida, que se daba en el 15% de los pacientes, con una mortalidad esperada de 1 de cada 6, y una vez transfundido, lo que vieron fue que 1 de cada 16 pacientes mejoraban. E incluso las imágenes radiográficas en la primera semana cambiaban. Nuevamente, como es un reporte de prensa, no describen la dosis, pero curiosamente este protocolo está siendo adoptado en toda Italia, de tal manera de que están deseosos de tener algo que les ayude a evitar la mortalidad tan importante que ha habido en los países europeos. Esto, pues, debo de reconocer que la doctora Laila Bock me ayudó con esto porque tenemos que saber lo que está pasando hoy, ¿no? Estos son 2 reportes que no han sido publicados, que están en el proyecto de revisión, pero vean ustedes, el Hospital Metodista de Texas incluye también un número pequeño de pacientes, 25 pacientes en riesgo de muerte, ¿ya? Ellos lo incluyeron del 28 de marzo al 14 de abril, les transfundieron el plasma de convaleciente de pacientes libres de síntomas en el día 14, y el objetivo principal era evaluar los eventos adversos secundarios al plasma, o sea que ellos no esperaban rescatar de la muerte a estos pacientes. El 66% de estos 5,000, o sea, unos 3,300 pacientes, estaban en terapia intensiva. Y lo interesante es que en el 7º día la mortalidad fue del 14%, o sea que no se habían muerto. Y solo 25 de 5,000 tuvieron eventos adversos a la transfusión de plasma. Y ellos los reportan. 7 presentaron sobrecarga circulatoria, que en inglés se llama TACO. 11 presentaron daño pulmonar severo secundario a la transfusión, que es lo que se conoce como TRALI. 3 presentaron reacciones alérgicas severas y 4 muerte relacionada directamente a la transfusión. No describen cuál. Pero los que trabajamos en bancos de sangre sabemos que la principal causa de muerte hoy por hoy, secundaria a transfusión, es sobrecarga circulatoria, ¿no? Eso quiere decir que de alguna manera nosotros como médicos no nos quedamos con el paciente y no lo seguimos después de la transfusión, porque generalmente el paciente hace el edema pulmonar cuando se terminó la bolsa de sangre, de plasma, donde le pasamos, y aquí pues se repite, ¿no? Pero lo importante es que el 14% de 5,000 son alrededor de 500 personas las que fallecieron, y eso para mí sí es significativo. De tal manera de que el plasma sí está jugando un papel importante en disminuir la mortalidad de los pacientes con COVID. Ahora, ¿cómo funciona? Y esa es la pregunta que todavía no podemos responder. Y es una pregunta que se está tratando de responder a través de lo que se conoce sobre la producción de inmunoglobulinas, por ejemplo, para uso intravenoso de donantes sanos.
y que a la fecha se usan incluso en pacientes con enfermedades autoinmunes. Ustedes pueden ver en el primer cuadro que la idea es que uno recupera el plasma del paciente convaleciente, que va a incluir anticuerpos, citoquinas antiinflamatorias, albúmina, proteína C reactiva y proteína S y factores de coagulación, y lo transfunde. Y eso hace mejorar al paciente. Ahora, ¿qué efectos tiene? Se ha hablado mucho de los anticuerpos neutralizantes, y claro que son importantes, pero de manera significativa en el estudio que les presenté de Milán, ellos quisieron saber cuál era el número o el nivel de anticuerpos neutralizantes que deberían de tener, y encontraron que era una cantidad muy alta de anticuerpos neutralizantes para poder detener la replicación del virus y detener la muerte celular. Entonces, eso quiere decir que hay otros factores dentro de este plasma que está jugando un papel importante en la mejoría de los pacientes con esta enfermedad. Porque como vamos a ver más adelante, no se necesitan títulos muy altos de anticuerpos neutralizantes para que el plasma sea efectivo. Entonces, por lo que sabemos de las inmunoglobulinas y del uso en las diferentes enfermedades, sabemos que hay citoquinas proinflamatorias que se neutralizan, ¿ya? Que también hay inhibición de la activación de la cascada del complemento para que no haya un proceso inflamatorio, además de la presencia de autoanticuerpos, ¿ya? Y además de eso, hay factores propios del cuerpo que se ven afectados por los anticuerpos no neutralizantes que lleva el plasma. Y como les digo, hasta aquí son propuestas porque el mecanismo de acción no está totalmente definido. Lo que sí sabemos es que funciona, y que funciona en un grupo alto de pacientes. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque el temor que hay en la comunidad que hace medicina transfusional y bancos de sangre es que pues en todas partes hay personas, hay charlatanes, hay un mercado negro, hay gente que le gusta experimentar, y no estamos para experimentar con una persona, con un ser vivo, porque lo que no quieras para ti, no quieras para los demás, dice, ¿verdad? Y si es mi mamá, si es mi abuela, si es mi hijo, si soy yo. Entonces, aquí es donde la ética empieza a jugar un papel muy importante. Entonces, la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea publicó criterios de selección del donante, y a mí me parece curioso que lo hayan publicado para países de bajos ingresos económicos. O sea que esperan que en nuestros países hayan de alguna manera desviación de la ética con tal de obtener algo a través de este plasma. Y lo estoy diciendo con mucho respeto porque el procesamiento de la sangre tiene un costo, y aun cuando se dé en los hospitales nacionales, alguien lo tiene que pagar, y lo pagamos los que pagamos los impuestos, ¿no? O sea, todo tiene un costo, nada es gratis, nada, ni lo que nos da el Hospital Cruz del General, ni lo que nos da el IX, alguien lo tiene que pagar. Entonces, la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea desarrolló estos criterios. Primero, la selección del donante. Lo más importante es confirmación de que sí haya tenido una infección por COVID-19, ¿ya? Y eso, pues, se debería de tener a través de poder revisar el expediente, ¿ya? Pero no todos vamos a tener esa opción, exceptuando los que hayan tenido al paciente dentro de sus instalaciones. Bueno, nos dan un intervalo de al menos 28 días de recuperación total. En muchos de los pequeños reportes que ustedes van a estar leyendo, están hablando del día 14. Sin embargo, para nuestros países han puesto 28 días de recuperación total. Usar los criterios generales de selección del donante de sangre, ¿sí?
No hay que perder la visión de la edad, del peso, de los signos vitales, de los criterios de rechazo, de las conductas de riesgo. Recuérdese que la terapia transfusional tiene riesgo primero de transmisión de enfermedades infecciosas, pero tiene otro tipo de riesgos también, como por ejemplo la incompatibilidad, ¿no? Entonces, también hay que hacer un grupo IRH en el plasma para pruebas de compatibilidad. Hay que hacerle serología para HIV, hepatitis C, hepatitis B, sífilis, Chagas o cualquier otra enfermedad que se dé en nuestro país. Y este punto es importante, y atención, ¿verdad? Colectar plasma de varones o mujeres que no hayan tenido embarazo. ¿Por qué? Porque los varones primero nunca van a quedar embarazados, ¿no? Y las mujeres que tienen embarazos son capaces de desarrollar algún tipo de anticuerpos que ocasionan una enfermedad, una reacción transfusional conocida como TRALI, que es un daño pulmonar relacionado a la transfusión por efecto de los linfocitos. Entonces, este criterio es importante. Lo que pasa es que en nuestro país, si uno le pregunta al Programa Nacional de Bancos de Sangre, las mujeres son las que más donan. Los varones, por alguna razón, no se acercan a donar y de ahí no voy a hacer ningún tipo de comentario de género, pero al parecer aquí las mujeres son más responsables que el grupo de varones. Ya. Debe ser posible, como ya les decía, revisar el expediente para asegurar las fechas referidas. Está bien, ya voy a terminar. Cuando sea necesario, dice colectar antes de los 28 días, debe de ser después del día 14 y debe de realizarse una prueba de hisopado nasofaringio para asegurarse que es negativo realmente el donante. Si se pudieran hacer anticuerpos neutralizantes, los títulos deben ser de 1 en 80 o más de 1 en 160. Si no se cuenta con esta prueba, entonces el donante que se escoge es el que tiene lecturas más altas en las pruebas de anticuerpos anti-SARS-CoV, que son las pruebas que utilizamos en los bancos de sangre, ¿ya? Ahora, los criterios para colectar el plasma debe de ser en sitios autorizados por el Ministerio de Salud, deben ser en aparatos de aféresis aprobados legalmente para el efecto. Y les digo esto porque sí me ha tocado ver lugares donde se sangra a los pacientes al pie de la cama, ¿verdad? Y el paciente lo acepta, el médico lo acepta, el hospital lo acepta, y entonces esto pues es otro tipo de práctica en la cual no debemos de participar. El volumen son 600 mililitros por aféresis, ¿ya? Y debe ser etiquetado como plasma convaleciente, ¿ya? La frecuencia de donación puede ser cada 28 días si los niveles de proteínas son adecuados. Acuérdense que nuestros pacientes en general son desnutridos. El plasma debe ser guardado en estado líquido de 2 a 6 grados centígrados o a menos 18 grados centígrados por un año. Y debe permanecer en un sitio aparte, ¿ya? Exclusivo para este tipo de plasma, no mezclado entre el refrigerador, el congelador con las demás bolsas de plasma. Y las muestras del donante deben ser congeladas y preservadas por si se necesitan hacer pruebas posteriores en el caso de que no se contara con anticuerpos, el reactivo para anticuerpos neutralizantes. Y cuando uno transfunde, pues se debe hacer las pruebas de compatibilidad. Es más beneficioso transfundir plasma de 2 donantes diferentes para alcanzar una protección inmune más efectiva de diversos anticuerpos. Y la dosis, hasta la fecha, son 200 mililitros seguidos de 1 o 2 dosis adicionales de acuerdo a la severidad de la enfermedad y la tolerancia de la infusión. Recordemos que la principal causa de muerte es sobrecarga circulatoria. Y algo importante, hay que escribir, hay que llevar un registro de los eventos adversos a la transfusión, del tratamiento que requirieron los eventos adversos y del resultado de ese tratamiento. Esto lo saqué de un documento que recientemente recibimos de la Sociedad Internacional de la Transfusión Sanguínea, así que es muy actualizado. Creo que esta es la última, con esto termino y les agradezco mucho la invitación. Gracias, doctor Hidalgo, por dejarme participar. A ver, Maida Emperatriz pregunta, pacientes que son aptos para
donadores de plasma? ¿Quiénes pacientes son aptos para poder donar plasma, o todos los que han tenido la enfermedad pueden donar? De acuerdo con la norma técnica de Guatemala, tenemos que seguirla y son aptos para donar primero las personas que tengan de 18 a 55 años, es lo que dice en Guatemala. Y luego el otro criterio que es bien claro aquí es haber tenido la enfermedad, ¿verdad? Y haber superado la enfermedad. Porque por eso se llama plasma convaleciente. No se trata de que yo quiero donar plasma porque creo que tuve, sino que de verdad debe de tener el diagnóstico y de preferiblemente ser comprobado antes de someterlo a la donación. Ok, doctora, y por último me gustaría hacer mención de esta pregunta porque creo que vale la pena aclarar algunas cuestiones que hay en los medios. Preguntan qué piensa del uso de plasma autólogo con uso de ozono, o llamado autoinmunoterapia mayor. Sí, esas son pruebas, son terapias alternativas de las que salen constantemente utilizando sustancias mágicas, ¿verdad? Yo no trabajo con ese tipo de sustancias, tengo que estar sobre la medicina basada en evidencia y por lo tanto no recomendaría que experimentáramos con las personas que están tan enfermas.